Hola, muy buenas tardes. De nuevo con vosotros en este último webinar del ciclo gratuito Transforma tu vida y tus relaciones. Me llamo José de Conde, soy coach, formador, experto en temas de relaciones y en habilidades de comunicación y aparte mentor de coaches y profesionales del desarrollo personal a través del Instituto Genuine y del programa Co4Co, Coaching for Coaches. Un placer ver a los que estáis aquí en directo, también saludar a los que me veis en diferido y bueno, recordaros que este es el final de este ciclo. Hemos visto varios aspectos que tienen que ver con la transformación personal y la de tus relaciones, es decir, estos ciclos iban orientados a darte claves y herramientas para mejorar la relación contigo y con los demás. Y hoy toca hablar de comunicación, de cómo nos comunicamos con los demás. Al menos dar algunas pinceladitas que, como sabéis, desarrollamos luego en el curso que iniciamos ya en marzo, en pocas semanas, pocos días, que corresponden justamente a los webinars que hemos estado viendo. Como veis ahí, tenéis 4 módulos que se desarrollan a lo largo de los meses de marzo, abril, mayo y junio, tocando todos estos temas, ¿no? La relación desde distintos ámbitos y a un nivel profundo. Esta formación, además, da la oportunidad a los que seáis coaches de conseguir el título de coach de relaciones certificado por el Instituto Genuine junto al aval de la Academia Europea de Neurociencias. Así que si es el caso, no os lo perdáis. Y bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a estar como media horita hablando de esto, de comunicación, sobre todo en situaciones difíciles, ¿no? Cosas muy sencillas que podemos tener en cuenta. Lo primero de todo, el último día terminamos con la idea de para qué nos relacionamos, ¿no? Nos relacionamos, entre otras cosas, porque necesitamos la relación, ¿no? Para crecer, para amar, para ser amados, para desarrollarnos como seres humanos, para conocernos, etcétera, ¿no? Y hoy hablamos de comunicar. ¿Por qué nos comunicamos? ¿Para qué nos comunicamos? Os pregunto. Bueno, pues para mí la respuesta tiene que ver con esas necesidades. Nos comunicamos precisamente para expresar esas necesidades y pedir de algún modo que sean cubiertas. Cada vez que estamos comunicando verbal o no verbalmente es fruto de una motivación que tenemos, de algo que nos está moviendo por dentro y eso responde a una necesidad o un deseo. ¿De acuerdo? No podemos no comunicar porque no podemos dejar de tener una necesidad que cubrir. Incluso en el silencio también estamos comunicando. Queramos o no, siempre hay algo que estamos transmitiendo, que estamos expresando hacia los demás. Y, por supuesto, existe una comunicación interna que también debemos saber gestionar. De hecho, es la primera, ¿no? El cómo me comunico conmigo para luego saber comunicarme con los demás. Ese comunicarme conmigo es lo que hemos estado viendo también en otros webinars y que vemos en los anteriores módulos. Así que dicho eso, hay formas de comunicar, de expresar esas necesidades un tanto insanas, un tanto violentas, vamos a decir. Y yo lo resumo en estas 3 porque muchas personas, su forma de comunicar, sobre todo en situaciones difíciles, es la de explotar. El recurso, el mecanismo es mediante la ira, mediante la imposición, mediante la exigencia, mediante el control hacia los demás, ¿no? Explotamos muchas veces porque hemos estado acumulando cosas que no hemos sabido gestionar, no hemos sabido pedir. Muchas personas les cuesta poner límites, dicen que sí a todo, aguantan, complacen, hasta que llega un día que no aguantan más y explotan. Entonces, en vez de decirlo asertivamente, pues lo hacen de una manera violenta. Pero aquellos que no saben comunicar hacia afuera y que se lo guardan todo, también pueden
tender a la implosión, es decir, una especie de explosión interna. Nos guardamos todo tanto que al final empezamos a sufrir, a acumular sufrimiento, a acumular dolor, a acumular resentimiento, a acumular culpa, y todo eso nos hace, bueno, pues que entremos en situaciones difíciles, ¿no? Incluso aunque aparentemente fuera no se vean, pero empezamos a desarrollar crisis de ansiedad o enfermedades o cualquier tipo de situación porque no hemos sido capaces de expresarlo, ¿no? Y otro mecanismo que tenemos, que también es insano, aunque más sutil, es el que llamo la proyección. Llamamos la proyección a aquello que nosotros no hemos sabido gestionar dentro de nosotros, no hemos procesado, no hemos sabido ver, y de manera casi inconsciente, y sin casi, lo proyectamos en otros. Aquel resentimiento que estamos teniendo hacia alguien, muchas veces es el reflejo, es la proyección de algo que no tenemos observado en nosotros, que no hemos reconocido. En psicología esto se llama un fenómeno de proyección, ¿no? Hablábamos el otro día de ello, todo aquello que atraemos a nuestra vida forma parte de ese proceso de proyección. Proyectamos algo fuera, entonces atraemos eso que hemos proyectado, ¿sí? Si tenéis alguna cuestión me lo podéis preguntar respecto a esto, ¿vale? Estos son 3 formas de relacionarnos insana. ¿Cuál sería la forma sana? Bueno, la asertividad, la comunicación asertiva, la comunicación no violenta, ¿sí? Al final podemos decir que la violencia, en cualquiera de sus formas, es una expresión trágica de nuestras necesidades. No hemos sabido expresar y cubrir esas necesidades de otro modo y lo hacemos mediante actos violentos. El acto violento no es solo el físico, como veis, ¿no? Es una agresión que puede ser verbal y esa verbalidad a veces es muy sutil, no tiene por qué ser un insulto tampoco, ¿vale? Esto yo lo llamo los 4 jinetes del apocalipsis. Son esas actitudes tóxicas que usamos en la comunicación y en las relaciones y que no hacen otra cosa que daño a los demás y, claro, también a nosotros, ¿no? Aunque a veces no lo parezca. Uno de esos jinetes es la culpa o la crítica. Culpar a otro, criticar al otro, es el deporte nacional muchas veces, criticar cómo están las cosas fuera, culpar a los demás de lo que me pasa a mí. Digamos que es una falta de responsabilidad propia, ¿no? No asumimos nuestra parte en esta situación, ¿no? No digo que la crítica no sea buena, una crítica constructiva que ayuda a mejorar, pero muchas veces es una especie de echar balones fuera, ¿no? Para no asumir mi parte. Otras veces viene en forma de defensividad. Me defiendo de todos esos ataques, justificándome y una vez más sin asumir mi responsabilidad, sin mirar qué parte de eso tiene que ver conmigo, ¿vale? Esa defensividad al final también es agresión porque estoy bloqueando una comunicación con la otra persona. Cerrarse en banda es otro mecanismo que usamos. Y una manera de cerrarnos en banda muy típica ante una discusión, por ejemplo, es el silencio, la ausencia. Supongo que lo habéis vivido, ¿no? Y eso da mucha rabia a veces cuando la otra persona no quiere hablar de ese tema y te hace ese vacío, esa ausencia de comunicación que a veces duele más que la expresión, ¿no? Y por último, ¿por qué no? El desprecio, ¿no? Y el desprecio a veces no es en forma de insulto, sino que viene en forma de sarcasmo, de ironía, de broma pesada, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son 4 mecanismos donde podemos englobar muchas más cosas y seguro que muchas veces os habéis identificado con alguno de ellos, ¿no? Luego dejamos al final preguntitas, ¿vale? Si queréis, anotadlas y luego comentamos al final, ¿vale? Bueno, Marshall Rosenberg es el creador de la comunicación no violenta y él hablaba de, bueno, pues eso, desarrolló un método de comunicación que ahora os resumo, pero él decía que la creación de un mundo pacífico
implica la eliminación de un lenguaje que genere culpa, vergüenza, juicios, críticas y exigencias, pues contribuyen a la violencia en las relaciones humanas. Todo aquello que suponga hacer responsable a los demás de cómo me siento, todo lo que sea querer controlar que la otra persona haga las cosas de mi modo, todo lo que suponga una crítica sin construcción, es decir, una crítica destructiva, todo eso empieza a generar malestar y es el germen de cualquier tipo de violencia, ¿no? Y él propone precisamente este método, que lo resumo, porque luego todo esto, claro, en el curso lo vemos con profundidad, y lo resume en 4 pasos, ¿no? 4 básicos pasos para comunicar de una manera no violenta. Lo primero es asegurarnos de que aquello que nos ha hecho daño, aquello que nos han dicho, aquella crítica, aquel rumor, es verdad, es objetivo. Necesitamos objetivizar lo que ha sucedido, ¿vale? Y a la hora de comunicarlo, comunicarlo de una manera objetiva. No vale con decir has llegado tarde, eres un maleducado. El hecho es, has llegado 15 minutos tarde, es la tercera vez que llegas 15 minutos tarde. Sería hablar del hecho objetivo en sí. Luego, el siguiente paso es observar lo que siento, ¿vale? O en caso del otro, observar lo que siente el otro, ¿no? Entonces, en la comunicación no violenta hablamos desde el sentir, no desde una opinión. Lo que yo siento es irrebatible, es mi sentimiento ante eso que ha sucedido, ¿vale? Evitamos la discusión. Yo me siento así, tú te sientes así, vale, nos estamos entendiendo porque quiero que entiendas cómo me siento yo. A partir de ahí, conectamos con las necesidades. ¿Cuál es la necesidad que no he cubierto y que me hace sentir así? ¿Vale? No es la necesidad de que tú llegues tarde, a la hora, es la necesidad de sentirme quizás respetado, validado, valorado, reconocido, y expreso esa necesidad. O en el caso del otro, observo qué necesidad tenía el otro que no ha cubierto y por la cual se ha comportado como se comporta. Y el último paso sería hacer una petición, no una exigencia, no exigir al otro que se comporte o diga o haga esto, sino una petición, ¿vale? Nosotros somos libres ante una relación de si esa persona no accede a esa petición, dejar de tener esa relación o cambiar de alguna manera nuestra relación con esa persona. A veces insistimos en que las cosas deben ser así o insistimos en quejarnos, en criticar, pero todo eso es una rueda que nos lleva a generar más dolor, ¿no? Y más violencia. Y para mí la clave de la comunicación es la empatía. La empatía dicen que es esa inteligencia superior de los seres humanos que todos tenemos, todos o casi todos, algunas personas carecen de ella y sufren una enfermedad, ¿no? Una psicopatía, pero la empatía realmente es algo que nos conecta con los demás, que nos hace sentir lo que siente el otro, que nos hace ponernos en su lugar, que nos hace incluso aprender, porque estamos empatizando, estamos sintonizando con algo del otro y lo hacemos nuestro. Es un modo de crecer en sociedad, ¿no? En comunidad. Y debemos trabajarla, porque la empatía se entrena. La empatía se entrena. Y es muchas veces dejando de lado mis propias opiniones, mis propias valoraciones, para tratar de entender las opiniones y valoraciones de los demás. Aquí os muestro un mapa, podríamos llamar un mapa de la empatía, donde observamos cómo muchas veces nos quedamos con la parte de la derecha, la parte azul, ¿no? Nos fijamos en lo que se está viendo, lo que percibimos con los sentidos, qué es lo que está haciendo, qué es lo que dice, cuál es la actitud física, y nos basamos en todo eso, ¿no? En una apariencia, en una voz, pero detrás de todo eso existen muchas más cosas que nos ayudan a entender por qué dice y hace lo que hace, ¿no? Preguntas como, oye, ¿qué está sintiendo esta persona cuando me dice esto? ¿Qué necesidades quiere cubrir al hacer esto? ¿Qué le motiva? ¿Cuáles son sus miedos y sus frustraciones? ¿Qué piensa? ¿Qué le está pasando por la cabeza cuando me dice esto? Incluso
qué le están diciendo, de qué manera está condicionada esta persona para ser y hacer lo que hace, ¿vale? Es entender a un nivel mucho más profundo. Y como os digo, esto se puede entrenar, es pararnos a observar, a mirar al otro con esa mirada, con esas gafas de profundidad, ¿no? De superficie. Bien, fijaos en esta persona, me gustaría que dijerais lo primero que os viene, ¿no? Lo podéis escribir, ¿qué opinar de esta persona? Muchas veces, a partir de una apariencia, pues nos hacemos una idea. Es algo inconsciente. Y está basado muchas veces en nuestra educación, en nuestra cultura, en nuestras experiencias pasadas y también en nuestras heridas de cuando éramos pequeños, que hacen que broten inconscientemente pensamientos y sentimientos. Y bueno, esta persona para muchos sería de esas que quiero ver un poquito de lejos, no vaya a ser que pase algo, ¿no? Esta persona está en una farmacia, pero resulta que es el farmacéutico o es el médico. Y muchas veces solo por la apariencia, solo por ciertos rasgos, nos hacemos una idea equivocada, ¿no? Son los prejuicios que todos tenemos sobre otras personas. Prejuicios que a veces son conscientes y otras veces son inconscientes. Creamos lo que llamamos estereotipos. Los estereotipos significa que a través de una cualidad dominante, como puede ser persona con tatuajes y ropa de cuero, generalizamos el resto de cualidades de una persona. Es como si los metiéramos en cajas, ¿no? En cajas donde estamos etiquetando a las personas en función de ciertos rasgos. La propuesta es trabajar esos estereotipos, trabajar esos sesgos. Los sesgos no tienen nada que ver con la inteligencia, todos los tenemos, ¿vale? Porque es un mecanismo inconsciente que necesitamos tener. Gracias a los sesgos somos intuitivos. No nos dejamos llevar por la razón, sino que intuimos cosas de las personas y a veces nos ayudan, pero otras muchas nos hacen equivocarnos. Son esas trampas de la mente que provocan distancia con las personas, ¿vale? Porque las estamos enjuiciando. De esto en el curso vamos a hablar, cada vez me interesa más este tema, porque necesitamos trabajar mucho, mucho todos estos estereotipos y estos sesgos, ¿vale? Esta persona de aquí, ¿qué os inspira? Igual que la anterior, al ver a esta persona, ¿qué diríais? Es una persona quizás afable, la veis joven, si estuvierais en el ámbito del trabajo, si fuerais a contratarla, tendríais unas ideas preconcebidas sobre esta persona, quizás demasiado joven, o al revés, bien vestido, confío en él, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaos que si os enseñara esta foto, que es este mismo chico, no sé si a algunos se os despierta otras ideas. Cuando veis esa mano entregando un dinero a otra persona, ¿qué os viene a la mente? A muchos le puede venir ideas ya de corrupción, de pagar en negro, ¿no? Mafia. A otros quizás no, a otros simplemente una transacción o un regalo que me ha dado mi hermano. Bueno, veis que cualquier idea que nos despierta algo de fuera muchas veces tiene que ver más con nosotros que con lo de fuera. No sabemos quién es este chico, no sabemos qué está haciendo con ese dinero, pero se nos despiertan enseguida unas ideas preconcebidas que muchas veces tienen que ver con nosotros. Ese es el fenómeno de la proyección, ¿no? Aquello que observas y que ves del mundo exterior está hablando mucho de tu mundo interior, de quién tú eres, ¿vale? Y eso es lo que os digo que llamamos prejuicios, estereotipos, sesgos, que al final están, digamos, condicionándonos nuestra manera de ver el mundo, de ver a las personas y de relacionarnos con ellas. Y debemos trabajarlos, debemos neutralizarlos, ¿vale? Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía,
habló mucho de ello en un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, y él diferenció entre dos sistemas de pensamiento, el rápido y el lento. El lento es el racional, el que nos ayuda a planear cosas, a hacer cálculos lentos, difíciles, a organizarnos. En cambio, el pensamiento rápido nos ayuda a tomar decisiones sin pensar, ¿vale? Si se me va a caer ahora un libro, pues mi pensamiento rápido no piensa, actúa, por ejemplo, ¿no? O si voy conduciendo, no estoy todo el rato pendiente de todo, ya funciona de manera automática gracias al sistema rápido. Pero ese sistema rápido, como digo, a veces provoca errores de interpretación, errores de percepción, ¿vale? Os voy a poner un vídeo, quizás algunos lo conocéis, y que nos ayuda a entender esa forma que tenemos de etiquetar o de encasillar a las personas. Espero que os guste. It's easy to put people in boxes. There's us. And there's them. The high earners. Those just getting by. Those we trust. And those we try to avoid. There's the new Danes. And those who've always been here. The people from the countryside. And those who've never seen a cow. The religious. And the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Quizás es verdad, ¿no?, que tenemos más cosas que nos unen de las que nos diferencian y tendemos a ver solo o predominantemente aquello que nos está separando de los demás. El ejercicio es buscar lo común. Todos somos diferentes, pero en el fondo todos somos mucho más parecidos de lo que creemos, ¿no? Esa es la base de las relaciones, saber empatizar, saber conectar con eso que nos está uniendo de los demás, ¿no? Tener ese sentido de la compasión o del amor hacia los demás, porque al final somos todos seres hermanos, ¿no? Más que humanos. Y para ello necesitamos vaciarnos. ¿Vaciarnos de qué? Pues de ciertas creencias, de ciertos estereotipos, de cierta ambición,
que nos impide ver al otro como un igual, esa necesidad que tenemos de ser más, de superar al otro, de comportarnos para ganar, ¿no? Y ser el primero. Bueno, lógicamente todos queremos prosperar, todos queremos relacionarnos, pero vamos a evitar un poquito y vaciarnos también de ese miedo, ¿no? De ese miedo a lo diferente, que es la principal barrera hoy en día de la comunicación, ¿no? En un mundo tan diverso y tan rico, ¿no? Por otro lado. Y para casi terminar, os quería leer un cuento. Y espero que os guste. Es un cuento de Jorge Bucay, que algunos conoceréis, que se llama La ciudad de los pozos, ¿vale? Y ahí va el cuento. Dice que la ciudad de los pozos, esta ciudad no estaba habitada por personas, como todas las demás ciudades del planeta. Esta ciudad estaba habitada por pozos, pozos vivientes, pero pozos al fin. Los pozos se diferenciaban entre sí no solo por el lugar en el que estaban excavados, sino también por el brocal, es decir, la apertura que los conecta con el exterior. Había pozos pudientes y ostentosos con brocales de mármol y de metales preciosos. Pozos humildes de ladrillo y madera, y algunos otros más pobres, con simples agujeros pelados que se abrían en la tierra. La comunicación entre los habitantes de la ciudad era de brocal a brocal, y las noticias cundían rápidamente, de punta a punta del poblado. Un día llegó a la ciudad una moda que seguramente había nacido en algún pueblecito humano. La nueva idea señalaba que todo ser viviente que se precie debería cuidar mucho más lo interior que lo exterior. Lo importante no es lo superficial, sino el contenido. Así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaban de cosas, de monedas de oro, piedras preciosas. Otros más prácticos se llenaron de electrodomésticos y aparatos mecánicos. Algunos más optaron por el arte y fueron llenándose de pinturas, pianos de cola y sofisticadas esculturas posmodernas. Finalmente, los intelectuales se llenaron de libros, de manifiestos ideológicos y de revistas especializadas. Pasó el tiempo, la mayoría de los pozos se llenaron a tal punto que ya no pudieron incorporar nada más. Los pozos no eran todos iguales, así que si bien algunos se conformaron, hubo otros que pensaron que debían hacer algo para seguir metiendo cosas en su interior. Algunos de ellos fueron los primeros. En lugar de apretar el contenido, se le ocurrió aumentar su capacidad ensanchándose. No pasó mucho tiempo antes de que la idea fuera imitada. Todos los pozos gastaban gran parte de sus energías en ensancharse para poder hacer más espacio en su interior. Un pozo, pequeño y alejado del centro de la ciudad, empezó a ver a sus camaradas ensanchándose desmedidamente. Él pensó que si seguían hinchándose de tal manera, pronto se confundirían los bordes y cada uno perdería su identidad. Quizás a partir de esta idea se le ocurrió que otra manera de aumentar su capacidad era crecer, pero no a lo ancho, sino hacia lo profundo. Hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar. Si quería ser más profundo, debería vaciarse de todo contenido. Al principio tuvo miedo al vacío, pero luego, cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo. Vacío de posesiones, el pozo empezó a volverse profundo, mientras los demás se apoderaban de las cosas de las que él se había deshecho. Un día, sorpresivamente, el pozo que crecía hacia adentro tuvo una sorpresa. Adentro, muy adentro y muy en el fondo, encontró agua. Nunca antes otro pozo había encontrado agua. El pozo superó la sorpresa y empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciendo las paredes, salpicando los bordes y, por último, sacando agua hacia afuera. La ciudad nunca había sido regada más que por la lluvia, que de hecho era bastante escasa. Así que la tierra alrededor del pozo, revitalizada por el agua, empezó a despertar. Las semillas de sus entrañas brotaron en pasto, en tréboles, en flores, en tronquitos endebles que se volvieron árboles después. La vida explotó en colores alrededor del alejado pozo al que empezaron a llamar el vergel. Todos le preguntaban cómo había conseguido el milagro. Ningún milagro, contestaba el vergel. Hay que buscar en el interior, hacia lo profundo. Muchos quisieron seguir el ejemplo del vergel, pero desandaron la idea cuando se dieron cuenta
de que para ir más profundos debían vaciarse. Siguieron ensanchándose cada vez más para llenarse de más y más cosas. En la otra punta de la ciudad, otro pozo decidió correr también el riesgo del vacío y también empezó a profundizar. Y también llegó al agua. Y también salpicó hacia afuera, creando un segundo oasis verde en el pueblo. ¿Qué harás cuando se termine el agua?, le preguntaban. No sé lo que pasará, contestaba, pero por ahora, cuanto más agua saco, más agua hay. Pasaron unos cuantos meses antes del gran descubrimiento. Un día, casi por casualidad, los dos pozos se dieron cuenta de que el agua que había encontrado en el fondo de sí mismos era la misma. Que el mismo río subterráneo que pasaba por uno inundaba la profundidad del otro. Se dieron cuenta de que se abría para ellos una nueva vida. No solo podían comunicarse de brocal a brocal, de la superficie, como todos los demás, sino que la búsqueda les había deparado un nuevo y secreto punto de contacto. La comunicación profunda solo la consiguen entre sí aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen que dar. Jorge Bucay. ¿Qué nos enseña este cuento? Bueno, pues que la comunicación no es solo lo que hay en la superficie, es conectar a un nivel muchísimo más profundo. Es saber que en el fondo todos compartimos lo mismo, ¿no? Deseos, necesidades, miedos, todos vamos en la misma dirección, en realidad, ¿no? Y no se trata de ir solo por ahí arriba, en la superficie, sino ir juntos, ¿no? En lo profundo, de establecer relaciones verdaderamente profundas, ¿no? Y duraderas. Y eso es la amistad, eso es el amor en muchas de sus variantes, ¿no? Bueno, para terminar, y dentro del curso, os daré algunos tips sobre cómo relacionarnos con los demás, cómo hacer amigos, como decía Dale Carnegie a través de su libro Cómo hacer amigos e influir en las personas, ¿vale? Aquí simplemente algunas herramientas que veremos en el curso, lo voy a pasar. Y por último, recordaros los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca, ¿vale? Son 4 reglas o 4 normas éticas para vivir realmente bien con uno y bien con los demás, en plenitud, ¿no? Y en armonía. El primer acuerdo es el no supongas, no prejuzgues, no des nada por supuesto. Y si tienes alguna duda, si tienes alguna cuestión que te remueve, acláralo, háblalo, ¿vale? Porque al final presuponer te hace crear cosas que seguramente no son reales, ¿no? El segundo es honra tus palabras, quiere decir sé auténtico, sé fiel a lo que tú piensas y sientes, ¿sí? Sé coherente sobre todo con ello, ¿vale? Para respetarte a ti y así ser respetable ante los demás, ¿no? El tercero es haz siempre lo mejor. Si siempre haces lo mejor que puedes, nunca te recriminarás ni te arrepentirás de nada. Dando lo mejor de ti, por lo menos te quedarás tranquilo de que has hecho lo que podías. Y por último, y muy importante en el ámbito de la comunicación, no te tomes nada como algo personal. Cualquier reacción, cualquier comunicación que alguien establece contigo tiene más que ver consigo que contigo, ¿vale? En la medida que alguien te quiere lastimar, en el fondo esa persona se está lastimando a sí misma, ¿no? Lo único que puedes hacer es poner una barrera para que los demás no depositen en ti pues esa basura que a veces los demás quieren echarnos encima, ¿no? Bueno, esos son los 4 acuerdos con los que quería cerrar esta intervención y recordaros que de todo esto y mucho más hablamos en el curso de comunicación para superar adversidades, que será este último módulo en junio, en 2 grupos, ¿vale? Y que trata pues estos contenidos, ¿no? Habilidades para sintonizar con los demás, para comunicar con los demás. Veremos más en profundidad la comunicación no violenta y el feedback, cómo gestionar esos estereotipos y esos sesgos para relacionarnos mejor. Y, por último, cómo influir, incluso cómo persuadir a las personas. Herramientas para poder inspirar a otros o convencer
de ciertas cosas, pero a través de la influencia y la persuasión. Ese es el contenido del curso que, como os digo, en global, en completo, empieza ahora en marzo y que nos llevará hasta el veranito de España, ¿vale? Y hasta aquí, gracias. Si queréis alguna información, ahora doy paso a preguntas, ¿vale? Si queréis alguna información adicional, ahí tenéis el correo del instituto y el teléfono. Al principio dejé un QR por si queréis ir directamente al formulario para solicitar información de estos cursos. Y bueno, esto hasta aquí he llegado. Ahora os dejaré preguntar. Quiero agradeceros vuestra participación y animaros a que estemos en contacto siempre, ¿de acuerdo?